Y antes le voy a preguntar a Antonio Martín Momón, puesto que su periódico, que dirige en Internet, el Semanal Digital, publica una información en primera, puesto que es la primera noticia de la página web en la que habla de Pablo Iglesias y de algunas cositas que afectan a Podemos. Pillado en el renuncio. Ese es el antetítulo. Van a ver ustedes por ahí, me imagino ya imágenes al respecto, los documentos que desmontan las falsas donaciones de Pablo Iglesias. Las cuentas de la productora de La Tuerca, a la que el líder de Podemos asegura haber entregado el dinero que ha ganado con las tertulias de Cuatro y La Sexta, prueban el engaño. Es una información relevante e importante, Antonio. A ver, cuéntanos detalles sobre esto. Es una información esto lo firma nuestra compañera Ana Isabel Martínez. Es una información que sucede a otra que ya dimos la semana pasada, en la que hablábamos que Pablo Iglesias, en la declaración de intereses que tienen que hacer todos los europarlamentarios, no había hecho constar las ganancias que había tenido en las tertulias de televisión a lo largo de 2013, cuando tienen que hacer constar las ganancias que se tienen en los 3 últimos años. Él lo negó de una manera así. El partido en un segundo momento se puso en contacto con nosotros y dijo que se habían equivocado y que iban a rectificar esta semana, pero posteriormente volvieron a ponerse en contacto con el periódico, con la redacción del periódico, para decir que si queríamos conocer las ganancias que había tenido Pablo Iglesias, que acudiésemos a su declaración de la renta. Es decir, entonces, además, él en público, en la televisión, dijo que todas las ganancias que había tenido en las tertulias las había donado al programa La Tuerca. Claro, nosotros nos hemos hecho con las cuentas de La Tuerca y con las cuentas de la productora que lleva el programa La Tuerca, que se llama Con Mano Izquierda, CMI. Y hemos comprobado que no ha habido tales donaciones. Es decir, la única donación que ha habido es una donación que hacen todos los que hacen un programa que se llama For Apache, que lo hacían para la televisión iraní, que ahora se emite a través del público, que es un 15% que decidieron donar todos, pero evidentemente no ha habido más donaciones, y eso es lo que hemos publicado. Es decir, ahora mismo lo que hemos publicado son las cuentas de La Tuerca y las cuentas con mano izquierda, y se ve que Pablo Iglesias no ha donado. Es importante no ha llegado para nada. No ha llegado para ellos, por tanto no ha donado ese dinero. Ojo, que es un dinero importante, porque hay que tener en cuenta que Pablo Iglesias en las tertulias de La Sexta cobró como mínimo 480 euros por programa, impuestos incluidos, y por las tertulias en Cuatro, 350 euros. A La Sexta acudió como mínimo en 2013 en 12 ocasiones, por tanto más de los 5.000 euros que obliga el Parlamento Europeo para que se tenga que anunciar lo que se ha ganado, y en Cuatro, donde prácticamente ha ido todas las semanas, pues vamos, que la suma de uno y otro seguramente se han ido a los 17.000 euros. Una suma importante, que no lo ha declarado, pero ya no entramos en la suma. El problema es que tenía que declararlo y no lo ha hecho. Y después que ha dicho que donaba el dinero y no lo ha donado. Es que lo ha dicho en prime time, en La Sexta noche. Por tanto, ha mentido, y a mí me parece relevante que una persona que se ha presentado con la cara de la regeneración democrática, pues si se quiere la regeneración democrática hay que ser muy honesto, y evidentemente a las primeras de cambio ha demostrado que no es honesto. No obstante, nuestro periódico además tiene otras informaciones que publicará en los próximos días de Pablo Iglesias, que demuestra también que, bueno, que además de no haber declarado este dinero y no haber donado este dinero, también ha cobrado dinero de estas productoras por otros trabajos que ha hecho, y con unos clientes muy especiales que en los próximos días iremos contando. Todavía estamos esperando que nos explique qué ha hecho exactamente con los más de 3 millones de euros que cobró del régimen venezolano. Todavía estamos esperando a que explique a dónde fue ese dinero exactamente y en qué lo empleó, ¿no? ¿Vais a seguir, Antonio, publicando cosas? Sí. Mañana publicaremos una cuestión, no sobre los datos económicos, pero sí una noticia muy interesante sobre cómo se ha formado Pablo Iglesias para las televisiones, que no quiero anticipar porque lo lógico es que... Oye, a mí me ha soplado hoy un pajarito. A ver, ¿dónde se formó? Que este demagogo, este telepredicador, que es exactamente lo que es, un telepredicador que domina, y domina como pocos lo han hecho en España,
la demagogia televisiva y la consigna lanzada a través de televisión se formó donde menos se lo puede imaginar nuestra audiencia. O sea, a ver, en televisión española, bien, sí. En Radio Televisión Española, sí. Parece que es donde le han impartido el curso de telegenia, es cierto, que ¿no? Tanto, y también ha aprovechado, todo se ha dicho, ¿eh? Es cierto, le ha lucido mucho. Nosotros mañana publicaremos y además vamos a publicar documentos gráficos que demuestran dónde se ha formado. Pero la cuestión es quién lo ha pagado eso. Esa es la clave, ¿quién ha pagado eso? Bueno, eso también vamos a dar una información curiosa de quién ha pagado los 1.800 euros que costó ese curso, que al final resulta que aunque él ha hecho como que lo paga por un lado, sin embargo el dinero ha venido de otro sitio. Pero no quiero anticipar nada porque si no mis periodistas que están trabajando en la información. Yo te quiero felicitar a ti y a tu compañera porque el documento es literosuficiente, o sea, el documento es indiscutible. Son las memorias mensuales de ingresos y gastos, lo que publica el periódico digital de Antonio. Y es demoledor. En el prime time de La Sexta Noche reafirmó que había hecho donaciones y no están las donaciones. O sea, no solo es en un primer momento la estrategia de descargo que adujo diciendo que el código deontológico y de que el código de ética de Europa no le era aplicable y que por lo tanto no tuvo que haberlo declarado en la declaración de bienes, valga la redundancia, sino que encima en prime time afirma y reafirma que no lo puso en dicho documento oficial, luego ya mintió porque le era aplicable dicho artículo, sino que a mayor abundamiento lo donó y no existen esas donaciones. Habrá que estar al tanto porque ha dicho este hombre que donaría 3/4 partes de los 18.000 euros del sueldo de eurodiputado. Por cierto, dice que la va a donar, a la Tuerca. A la Tuerca, que es una asociación cultural de él, es decir, es una autodonación. Es como si cualquiera de nosotros donamos a nuestras empresas lo que ganamos en este programa y en otros que sí, con el tipo impositivo que tú y yo conocemos. Lo normal, cuando haces una donación se la haces a tu hijo, no se la vas a hacer al vecino, ¿no? Yo tengo, Antonio, yo tengo una duda. Yo tengo una duda porque la información que sacáis en el Semanal Digital es un balance de ingresos y gastos, ¿no? De lo que le han pagado a él. Pero ¿cómo sabéis que no ha donado nada? Si la donación se hace mediante una escritura privada, que la registras en notaría. Esa es la donación, ¿no? Para mí. Entonces, porque evidentemente si él lo hubiera donado a la Tuerca, en los ingresos de la Tuerca... No, pero es un documento privado, la escritura de donación, que está escriturada. Pero tiene que constar en los ingresos. En la contabilidad de la Tuerca figurarían las donaciones. Pues tú cobras. Y después y después donas, ¿no? Primero tendrás que cobrar para donar. Esto es un balance de ingresos. La donación no es dinero de él. Y dice que lo ha donado a la Tuerca, evidentemente tendría que figurar esa donación. No, pero lo que estará es en el notario de turno, la escritura de donación. Estaría en el notario de turno y en las cuentas quién ingresa un dinero, lógicamente. Obvio, la donación, vamos a ver, la donación no es dinero B. Y la donación de inmuebles es la única que preceptivamente exige escritura pública. Compañera, y lo sabes. No, tiene que aparecer en los ingresos del balance mensual. Si no aparece, no ha habido donación. Aparta de mí este cáliz que me... Bueno, tú además como tienes ahí tienes un entente cordial con él y con su novia. No, pero si tú haces lo de la autodonación, bueno, algunos lo hemos hecho. Yo en los momentos duros que ha tenido el periodista digital he cogido dinero mío personal y lo he pasado a una empresa y figura en el cuando tú haces la declaración de la renta final o el balance o los resultados anuales, aparece como aportación de socio. En mi caso, de socio. Sí, pero ahí no aparece. De la sociedad contratada. Aportación de socio. En mi caso, aportación de socio, Alfonso Rojo, y aparece quién la hace. Es decir, que ese dinero no es que yo lo dono, esto no es el cepillo de la iglesia, que tú echas los 5 euros y nadie sabe. Bueno, sabes que con eso ha habido un gran conflicto para ver cómo te justificaban la donación que hacías al cepillo de la iglesia. Todo esto no te lo deja pasar. Y después además hay una prueba del algodón. Ana Isabel Martín hace un trabajo. Hay una prueba del algodón, y es el que los partidos políticos, cuando cualquier periódico nos equivocamos, entran a trapo contra nosotros, es algo contra nosotros. Y sin embargo hay un silencio absoluto en cuanto al tema de Podemos. Cuando la semana pasada, con el tema de la declaración de intereses, estuvieron llamándonos, nos llamaron lo menos 5, 6 o 7 veces a la redacción para debatir con nosotros sobre lo que publicábamos, lo que dejábamos de publicar, etcétera. En este caso, pero vas a tener un problema absoluto. Vas a tener un problema. A partir de ahora, en los corrillos, en las tertulias, en los debates, van a decir que tienes una campaña contra Podemos. Si tú dijeras que Bárcenas se había llevado la pasta, nadie diría que estabas en una campaña contra el PP. Dice, tú como periodista estarías contando un hecho cierto que existe. Si tú dijeras mañana
lo que quieras decir, que el que fue director general de la Guardia Civil metió la mano en la caja de los huérfanos, harías un hecho. Tú no estabas yendo contra la Guardia Civil, estarías contando un hecho sobre el director de la Guardia Civil. Ahora, el contar que alguien en Podemos o en esa órbita, en lugar de... fue topa al bote, en lugar de ir para donde tenía que ir, estás en plena campaña. Te lo vaticino, ahora tienes todo mi apoyo, mi solidaridad y... No, pero es que bueno, yo sobre todo lo que quiero es tener el apoyo de mis lectores, eso es lo que me preocupa y lo que me interesa. Sí, pero aquí de lo que se trata es, yo creo que ha puesto Antonio... Bueno, lo que quería decir antes es lo que ha dicho Alfonso, que fiscalmente uno no puede donarse lo que le da la gana. Hay unas normas en este país y para hacerte una donación a una sociedad tuya o a un partido o a una entidad sin ánimo de lucro o a lo que sea, hay una serie de normas que hay que cumplir, que no se puede... Impuesto de donaciones, sucesiones y donaciones. Y, por supuesto, transparencia. Porque fíjate tú las donaciones que se hace Urdangarín con sus fundaciones y cómo ha acabado, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Haber contado esa verdad es muy importante. Pero en un partido que pretende ser el abanderado de la limpieza y contra la casta, es que este partido ya empieza a tener muchos fondos sin aclarar y sin explicar. Los que ha recibido de Venezuela, lo que hace con las donaciones, con el sueldo que recibe generosísimo del Parlamento Europeo, lo que ha ingresado en concepto de tertulias y no ha declarado. El crowdfunding que hizo para demandar a Esperanza Aguirre, que todavía estamos por saber dónde ha registrado ese dinero, en concepto de qué, si lo va a devolver, toda vez que no lo va a necesitar para cubrir los costes de esa demanda, como nos explicó aquí mismo en este programa Esperanza Aguirre. Aquí lo que está claro es que al señor Pablo Iglesias y a su partido les gusta mucho recaudar pasta, pero no les gusta muchísimo menos explicarnos en qué se la gastan. Y bueno, a mí me bastaría con que sus afiliados y sus simpatizantes y quienes les votan convencidos de que son los abanderados de la regeneración, se lo preguntaran. Les brearan a tuits, por ejemplo, que tenemos aquí a José Antonio, les brearan a tuits al partido y al propio Pablo Iglesias preguntando qué pasa con ese dinero. Oigan, bueno, pues, igual que harían ustedes con cualquier otro partido. En los próximos días tendremos información de otros negocios que tampoco se han donado. ¿Negocios de Pablo Iglesias? De Pablo Iglesias concretos y que no se ha donado. Antonio, que te pierdes. Tenemos informaciones sobre esta cuestión. Se va a enterar. Bueno, tú te has perdido hoy debatiendo, ¿no?, con su compañera, ¿no? No, tampoco. Sobre Gaza e Israel, los líos. No especial. El Oriente Próximo. No, ha sido. He estado por la mañana en Telecinco y ha habido un pequeño rifirrafe. Yo he estado mucho más prudente de lo que es habitual en mí. Entre otras razones, porque... Ibas a pastilla. Porque Euro ya sabe de qué va esta película. Te estás haciendo mayor. Y únicamente hice un matiz, que es que al hablar del tema de Israel, yo creo que ella, quizás por el momento o la forma de expresarse, ignoraba cómo había empezado Israel. Israel, que muchas veces la gente lo ignora. Como tanta gente. Como mucha gente ignora en España. Ignora que es un Estado constituido. Pero es un Estado... Hay una resolución de la ONU en la que es de las últimas que la Unión Soviética vota a favor, entre otras cosas porque... Llegaba el laborismo, venían de Europa del Este, muchos de los judíos que estaban allí, y ellos creían que aquello podía ser una isla socialista, que lo ha sido, durante los primeros 30 años ha sido mucho más socialista que otra cosa, Israel. No solo los kibutz, el partido gobernante, los principales... Y entonces ella ignoraba esto, y entonces ella lo planteaba como una operación de conquista constante. Yo eso lo puntualicé un poco. Y bueno, pero bueno, es predicar en el desierto. Bueno, señores, predicar en el desierto. ¿Servirá para nada esa